Hay días que yo no recuerdo prácticamente nada, no recuerdo el estado en el que me sentía, no recuerdo el personal que me estaba atendiendo, no recuerdo, ¿sabes? No tenía una noción cuantitativa del tiempo, literalmente. Eso debe haber sido durante un lapso de unos 4 o 5 días. Es un periodo donde realmente la oxigenación bajó sustancialmente y esto puede haber estado relacionado, es decir, mi estado mental o mi amnesia, por decirlo de una manera, puede haber estado relacionado con los bajos niveles de oxígeno en mi organismo. Estos fueron aproximadamente, te repito, entre 4 o 5 días, ya después, que fue por supuesto el periodo de mayor gravedad, ya luego recupero ligeramente la conciencia. Luego me comentaban los médicos que sí, una vez que yo me encontraba mejor, ¿no? Neurológicamente hablando, ¿no? Un poco más consciente de la enfermedad, en un periodo de meseta en el que estaba bien, pero es decir, no estaba del todo bien, pero no había tampoco empeoramiento. Me comentaban, es decir, los bajos niveles de oxígeno que tenía. Esto se medía cada 8 horas con gasometrías arteriales. Recuerdo en un periodo de esos donde sí, en todo momento estaba boca abajo y donde me pusieron una ventilación no invasiva. Es como que es conectado a un ventilador pero sin un tubo endotraqueal. O sea, se utiliza una mascarilla de oxígeno donde se le da presión de oxígeno al paciente. No sé cómo explicarte. Es decir, la sensación real de esto es como que te pongan un ventilador unas 5 veces más potente de lo que realmente es un ventilador, decir, un ventilador doméstico me refiero, ¿no? Y unas 4 o 5 veces más potente te esté constantemente dando oxígeno en la boca y en la nariz, ¿no? Sí, esa es la sensación con la que puedo compararlo, ¿no? Recuerdo también como síntomas de la enfermedad mucho decaimiento. Yo de hecho acudí al médico porque comencé con fiebre bien elevada de 40 grados centígrados, con mucho decaimiento, mucho decaimiento. Me hago un PCR 24 horas después y 48 horas después de haber comenzado con la sintomatología. Comienzo, además de la fiebre y el decaimiento, con falta de aire. Es una falta de aire que yo no podría tampoco, es decir, esta sí no tengo comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un paciente asmático y realmente conozco cuál es la dificultad respiratoria que te provoca las crisis de asma bronquial, pero en este caso no era así. Yo recuerdo que el día que llegué al hospital naval tuve que subir prácticamente a la lomita esta del hospital naval y cuando llegué ahí arriba no podía, así, estaba al borde del desmayo. No podía realizar las actividades después en sala diarias, así, las actividades comunes como bañarse, como levantarse y ir a hacer pipi, pues, sí, a mencionar, como comer se me hacía muy difícil, me faltaba el aire tanto, pero tanto que tragar me era muy difícil. Lo único que yo toleraba, ¿no? Era estar acostado boca abajo y con mucho oxígeno. Recuerdo estos días donde como que hasta cierto punto que recuerdo que empecé a mejorar. Fueron días también de un poco de tensión, ¿no? O sea, había cierta mejoría, pero a la vez podía haber o no un retroceso del cuadro, ¿no? Y recuerdo en muchas ocasiones, por las características de las terapias intensivas y específicamente en este hospital de Navarra donde yo me encontraba, cuando uno se acuesta boca abajo, teniendo en cuenta el juego de luces, sí, que puede estar un cuarto apagado, uno prendido, uno si logra ver a través no recuerdo bien si es a través de las lámparas o de los cristales o del techo, las personas que tenías en otros cuartos, ¿no? Y a pesar de que trataba de no moverme mucho por la debilidad que tenía, esto, lo otro, y por la gran falta de aire que me daba, lograba mirar hacia otros lugares y en muchas ocasiones veías al personal de guardia realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar en un paciente y nada, al rato, o sea, veías que no continuaban realizándola y veías entonces que pasaban bolsas negras por la puerta, o sea, por el pasillo lateral y nada, evidentemente te das cuenta de que eran pacientes que no lo habían logrado, ¿no? Y uno siempre se sentía afortunado, ¿no? A pesar de que sentía cierta tristeza por esos pacientes que no habían logrado, que siguen siendo
la mamá de alguien, el abuelo de alguien, el amigo de alguien, el hijo de alguien, y no lo habían logrado, ¿no? Eso te daba aún más tristeza, ¿no? Y a la vez un poco de regocijo de tú ser uno de esos afortunados, esas afortunadas personas que, a pesar de todo este cuadro, esta gravedad, lograban sobrevivir, ¿no? Por decirlo de una manera. Eso fue, ¿sabes? Una etapa bien difícil porque todo el mundo piensa, bueno, ¿cómo te contagiaste? Te repito, el contagio pudo ser de cualquier manera, en cualquier lugar. Bueno, ¿cómo fue que te sentías cuando estabas en el hospital? Me sentía fatal. Síntomas de todos tipos que tú tienes en tu conciencia como médico a la hora de enfocar a un paciente y que tú lo vas identificando en ti mismo día a día, en cada momento. El tiempo para mí no pasaba, era una agonía permanente. Además, no podía comunicarme con los seres queridos, ¿no? Por decirlo de una manera, por una forma de cuidarlos hasta cierto punto, ¿no? Y no preocuparlos más allá, aunque debían estar bien preocupados, ¿eh? Porque te digo, estuve bien mal, realmente. Las personas si no comprenden cómo uno logra después salir de esto. Yo recuerdo que cuando me recuperé mi conciencia o esta capacidad que tiene uno o la capacidad que tenía yo en ese momento, ¿no? De volver a llegar a mí y decir, bueno, güey, aguanta, mira, acabo de despertar, me siento mucho mejor y es momento de echar para adelante. Yo recuerdo que ese primer día eh, desperté, por decirlo yo a sí mismo, a mí mismo, ¿no? Eso es una cosa que tengo yo en mi conciencia. Te repito, no sé hasta qué punto fue así o no. Desperté y como que me puse en cuatro patas en la cama porque sentía como que alguien me estaba llamando, estaba gritando mi nombre y yo respondí, ¿sabes? Como que me desperté, respondí, reaccioné de esta manera y a partir de ahí vino una supuesta mejoría en ascenso, ¿no? Ese primer día, recuerdo que a la hora de darme la comida, la enfermera me trajo una papilla. Y yo decía, no, papilla no, con esta debilidad que yo tengo que comer comida. Y tráigame comida, señor. Y no podía ni bañarme, no podía respirar. Recuerdo los primeros días en la terapia, estuve después de que empecé a mejorar, como 3 días en terapia intensiva. Yo, mal paciente, al fin, poco a poco me iba quitando el oxígeno para lograr desvincularme de este. Me arriesgaba a hacer determinadas cosas como levantarme de la cama y caminar hasta prender el televisor y cambiar el canal. Bueno, debo decirte que esto era toda una hazaña. O toda una hazaña porque el televisor se encontraba de mi cama a unos 2 o 3 metros, pero es increíble que estos 2 o 3 metros, con la debilidad que yo sentí, con la disnea tan grande que yo sentía, se convertía aproximadamente en unos 10 metros. Tenía que ir aguantándome de las otras camas que tenía alrededor, del portazuero, del muro, de todo, tenía que ir aguantándome y después regresar con las mismas características, ¿sabes? Entonces, si ponías un canal que no te gustaba, tenías que estar unos 10 minutos recuperándote porque la saturación del oxígeno, recuerdo que bajaba mucho, bajaba a 70 de saturación del oxígeno. Entonces, con el oxígeno llegaba a 90 y es una cosa como que es una sensación de desmayo total. Ya te digo, algo bien difícil de explicar. Luego viene la recuperación en el hogar. Yo recuerdo, Diana, que como los dos síntomas que más me llamaron la atención, en primer lugar, Diana, fue las deposiciones líquidas, las deposiciones pastosas. Estuve aproximadamente 37 días con estas deposiciones una vez que salí del hospital, así que imagínate, abundantes en el día, frecuentes, en fin, bien difícil. Y además de eso, la fiebre. Yo recuerdo, Diana, que yo estuve haciendo fiebre aproximadamente 17 días después de que salí del hospital. Así que te podrás imaginar 1 o 2 veces al día una fiebre que llegaba incluso a 38,5, 39 grados centígrados. O sea, una fiebre elevada y la etapa de recuperación bien difícil. En las actividades tan simples como bañarme, a mí me daba falta de aire, mareo, decaimiento. Lo único que te pedía el cuerpo era estar acostado constantemente. ¿Sabes? Realmente fue una etapa bien difícil. A mi favor puedo decir que una semana a la semana exacta de llegar aquí a mi casa, comencé a caminar por las noches. Recuerdo que la primera noche casi me desmayo, tuve que caminar media cuadra y tuve que sentarme con visión borrosa, sensación de desmayo, o sea, una locura. Poco a poco fui poniendo de mi parte y yo recuerdo que es decir, a la semana ya estaba caminando aproximadamente unas 3 o 4 cuadras como parte de la fisioterapia, ¿no? Yo decía, oye, yo puedo, cómo no voy a poder? O sea, vamos. Y así empezaba también la fisioterapia respiratoria pura, a soplar con un de guante, soplar en un pomo como con burbujas.
este tipo de cosas yo lo hacía frecuentemente. Y exactamente al mes de haber salido del hospital, comencé a trabajar una vez más en la zona roja. Comencé a trabajar en la zona roja a pesar de que mi familia, mis seres queridos, incluso mis profesores, que muchos de ellos me trataban en el hospital, y los directivos del hospital en el que laboro actualmente, me decían que no, que me recuperara, que era una locura de mi parte. Y sabes una cosa, yo lo único que pensaba era cuántas personas yo podía ayudar con con esta nueva vivencia que había tenido, porque nada mejor que es decir, nada mejor para saber qué necesita una persona que haber estado en su posición. Y yo sencillamente tuve esta experiencia que muchos dirían que es amarga, pero yo creo que yo saqué lo positivo de todas estas cosas. Punto que hoy por hoy prácticamente no recuerdo ¿sabes? Las partes malas de la enfermedad, ¿no? Pero sí me quedé con lo positivo, es lo que trato de transmitir, es lo que trato de a mis colegas, a mis pacientes, es lo que trato de dar cada vez más por estos pacientes que necesitan de nuestro apoyo, ¿no?